hablar de una parte especial del derecho tributario. Y cuando hablamos de derecho tributario, hablamos de la autonomía del derecho tributario. Y esto tiene que ver, la autonomía del derecho tributario tiene que ver con otro término jurídico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Bueno, la autonomía quiere decir que de alguna forma el derecho tributario se va a autonutrir de sus propias leyes, sus propios reglamentos, ¿sí? Que sean especial y específico para la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, como ustedes saben, tenemos por ejemplo, un Código Civil, ¿sí? Que fue reformado en el año 2015, que aplica para las relaciones privadas de las personas. Entonces, este Código Civil aplica para todas las personas en todas sus relaciones interpersonales jurídicas. En este caso vamos a hablar de derecho tributario y la autonomía del derecho tributario, ya que, digamos, el mismo derecho tributario puede crear figuras que se apliquen solamente a la relación fisco-contribuyente. Y vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, si ustedes agarran la ley de IVA, van a ver que, ustedes seguramente esto lo vieron ya anteriormente en otra materia de impuestos, pero el artículo 2 habla de, a los fines de esta ley, se considera venta, o sea que habla de definiendo taxativamente un hecho imponible. Ustedes saben que el IVA es un impuesto que tiene de carácter como hecho imponible el consumo, ¿bien? Con lo cual grava la venta. Ahora, ¿qué es la venta para la ley de IVA? Bueno, tenemos que ir al artículo 2 y vamos al artículo 2, vamos al inciso B y dice la desafectación de cosas muebles de la actividad gravada con destino a su consumo o uso personal de los particulares titulares de la misma. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, ¿qué es dando una definición de venta? Entonces, si yo tenía un auto o una casa afectada a una actividad, un local, y de repente lo desafecto de esta actividad principal comercial para aplicarlo para mi vida común y corriente y personal, por ejemplo, tengo un taxi, lo uso como taxi y llega un momento que digo no quiero ser más taxista y saco este taxi para llevar a mi hijo todos los días a la escuela, para pasear, para irme de viaje y ya tengo un goce y uso personal, bueno, lo que me está diciendo es que para los fines de la ley eso se va a considerar una venta. Ahora, si yo voy a el Código Civil y Comercial, a la definición de ventas, y vamos a leerlo, se van a dar cuenta que no está este concepto definido adentro de lo que es el concepto de por sí venta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la autonomía del derecho tributario me permite crear una figura distinta a la que existe en las relaciones privadas de las personas del Código Civil. Se puede apartar del Código Civil para poner sus propias reglas, sus propias modificaciones. Otro ejemplo es que nosotros cuando hablamos de sujetos, ¿sí? En el Código Civil, hablamos de sociedades, si van a la ley 19.550, van a la ley de sociedades y van a ver que son sujetos considerados como llamados empresas. Bueno, y van a ver que, digamos, en el régimen y la ley societaria, considera empresa a las que están incluidas en la 19.550, más otras leyes que pueden quedar ahí dando vueltas, como por ejemplo una ley especial, si mal no recuerdo, en la época de Macri, era las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Bueno, y el derecho tributario puede apartarse de eso y puede considerar empresa a otro tipo de personas. Y vamos a ver, por ejemplo, que en el impuesto a las ganancias, como ustedes van a la parte de la tercera categoría y definen los sujetos, van a encontrar, por ejemplo, que está el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso, si vamos al Código Civil, es un tipo de contrato que se celebra entre varias partes. Un fideicomitente, un fideicomisario, un beneficiario. Y van a ver que en el derecho tributario, en la ley de ganancia específicamente, lo define como un sujeto, como si fuera una empresa, cuando a los efectos societarios no es una empresa, es un contrato firmado entre partes. Bueno, el derecho tributario, por su autonomía de derecho tributario justamente, lo puede definir como una persona, como una empresa, lo puede asimilar a eso y lo hace contribuyente de la relación tributaria fisco-contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que un fideicomiso va a funcionar como empresa a los efectos tributarios, va a presentar su declaración jurada personal como fideicomiso, cuando después para el derecho civil es un contrato entre partes.
Entonces, un poco esto quiere decir la autonomía del derecho tributario. No implica que haya una independencia completa con relación a las demás, sino que siempre se va a nutrir de otros conceptos que existen en el Código Civil. ¿Bien? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver esto? En el artículo 1 de la Ley 11.683. La Ley 11.683 es la Ley de Procedimientos Tributarios Nacionales y es la ley madre por la que se va a regir los procedimientos tributarios de la relación entre el Estado Nacional, a través de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ya seguramente lo habrán escuchado, y los contribuyentes por los impuestos nacionales. En el artículo 1, si lo van a leer, de la Ley 11.683, dice: en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá recurrirse a las normas y conceptos y términos del derecho privado. ¿Qué me está diciendo? Que yo me voy a regir a los efectos tributarios por las leyes impositivas tributarias, justamente, y valga la redundancia. Y dice que cuando no sea posible interpretarlo por esta ley, me voy a ir a términos, conceptos que existan en el derecho privado. Con lo cual lo que me está diciendo es que voy a aplicar principalmente todos los conceptos del derecho tributario, y lo que no puedo aplicarlo porque no esté escrito o porque no se entienda o queden dudas, bueno, lo asemejo a los conceptos del derecho privado. Entonces, si la ley de IVA no existiese un artículo, el artículo 2, donde dice que es una venta y que no lo define, bueno, ahí sí debería recurrir a lo que es el Código Civil y Comercial, por una aplicación supletoria. Pero como en este caso ya me lo está definiendo, bueno, me voy a quedar con la ley de IVA y va a prevalecer la ley de IVA. Cuando hablo de autonomía, se hace alusión a la existencia de principios comunes, ¿sí? Principios comunes del derecho tributario que va a regir para todo lo que tiene que ver con los tributos, ¿sí? Y por último, como para agregar, digamos, y poner una frutilla al postre, esto está reconocido en la Corte Suprema de Justicia ya en el año 1977, ¿sí? Donde en el fallo se llama Petroquímica Argentina Sociedad Anónima, señala que el derecho tributario posee actualmente conceptos, principios, institutos y métodos propios que los distinguen del derecho privado. Con lo cual podemos hablar de que la ley lo reconoce y además jurisprudencialmente también se reconoce esta autonomía. Ustedes saben que las fuentes del derecho, y hablo de fuentes, se me hace a memoria a una fuente de agua, que es de donde sale. Bueno, las fuentes normativas del derecho es donde están escritas todas estas reglas y normas que nosotros vamos a estudiar. Y obviamente dentro de esas normas hay una jerarquía normativa. Primero está la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, después vamos a ver que vienen las leyes, y a lo último está la doctrina y jurisprudencia. La doctrina es la opinión de personas que son conocidas en el tema y tienen una voz autorizada para hablar de respectivos temas importantes. Entonces, y la jurisprudencia son fallos judiciales que sirven de apoyo para casos similares posteriores, ¿sí? Entonces, ante cualquier duda que tengamos, podemos fundamentar todas nuestras posiciones también en jurisprudencia, en que serían opiniones de los jueces en su fallo final, para poder nosotros asentar y afianzar las bases de lo que estamos pensando, lo que estamos solicitando en los estrados judiciales. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, que si bien está definido en la ley, también está, ya no zanjada la discusión de si el derecho tributario es autónomo con sus institutos o se rige por el derecho privado, por el Código Civil. Ya en el año 77, o sea, ya hace casi 40 años, un poco menos, la Corte Suprema reconoció la autonomía del derecho tributario. Por último, uno de los temas que nosotros hablamos es
el derecho tributario constitucional, el derecho tributario material, hablamos de derecho tributario formal, procesal, penal e internacional. Y de hecho, si ustedes van, una de las preguntas del foro hablaba de la aplicación supletoria, del derecho administrativo, bueno, y esto les va a ayudar a poder responder esa pregunta. Cuando hablamos de derecho tributario constitucional, estamos hablando del derecho tributario que rige a través de nuestra Constitución. Son pilares básicos y mínimos que siempre hay que cumplir, como dijimos recién en esta pirámide de jerarquías de fuente tributario. Bueno, tenemos el derecho tributario constitucional allá arriba porque con los tratados internacionales. Bien. Luego vamos a hablar del derecho formal cuando hablamos del derecho de los procesos, ¿sí? El derecho del procedimiento tributario, que tiene que ver con lo formal, tiene que ver con las formas. Bien. Cuando hablamos de la parte procesal, hablamos de los procesos que se deben pedir para determinadas cosas, lo que yo quiero solicitar. Por ejemplo, si yo quiero pedir la devolución de un impuesto, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? Voy, le toco la puerta a la FIP y le digo, muchachos, ¿cómo están? ¿Me deben plata? Páguenmela. No. Hay distintos procesos y caminos que yo voy a tener que seguir para cumplir mi cometido, digamos, según lo que yo quiera hacer. En este caso sería una repetición. Si yo quiero, por ejemplo, solicitar a la FIP un plan de pagos para determinada extinción del tributo, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, voy a tener procedimientos que voy a tener que cumplir. No es que voy a ir a la FIP a tocar la puerta y decirle, escúchame, tengo una deuda con vos y quiero hacer un plan de pago de 10 cuotas. Bueno, ya vamos a ver más adelante que no funciona así y para eso va a existir la ley procesal para nosotros poder seguir un proceso y a través de ese proceso poder solicitar a la FIP lo que queramos solicitar o al revés, digamos, si ellos nos quieren pedir algo, van a tener que seguir los procesos de lo tributario. Cuando hablamos de derecho penal, hablamos del derecho sancionatorio, ¿sí? Vamos a ver y vamos a estudiar que hay una ley especial que se dedica a sancionar a personas que cometan delitos de índole tributaria. Vamos a ver más adelante evasión, va a ver lo que es la ilusión, vamos a ver las clausuras, multas, bueno, eso está penado por la ley. ¿Podemos ir presos por no pagar impuestos? Sí, se podría ir preso. Existe lo que es la ley penal tributaria, y vamos a ver también un poco de teoría del delito. Vamos a ver que eso tiene que estar lo que se llama tipificado, ¿sí? Tipificado quiere decir que la conducta que vaya en contra de la ley tiene que estar específicamente en una ley penal donde haya una sanción por esa actividad que nosotros realicemos. Obviamente que es delictiva, es ilícita, que va contra las leyes. Y por último, el derecho material o sustancial tiene que ver con la materia directamente propiamente hecha, con la sustancia, o sea, con lo principal. ¿Y cuál es el actor principal de todo esto? Bueno, los impuestos. Entonces, cuando hablemos propiamente dicho de impuestos, la ley de impuestos a las ganancias, la ley de IVA, vamos a hablar de derecho material o sustancial. Cuando hablemos de la ley de procedimiento tributario, vamos a hablar del formal, de las formas. Así que bueno, un poco como pantallazo ya lo vamos a ampliar, vamos a ver el derecho constitucional, vamos a ver las bases, vamos a ver los límites, los principios y bueno, vamos a ver las fuentes, ¿sí? Pero bueno, como para redondear y ya para no hacerlo más largo, pues ya estamos redondeando casi los 25 minutos del video, ya hablamos de todo lo que es conceptos, parte general especial, hablamos de la autonomía del derecho tributario, que es algo muy importante, y un poco de las fuentes del derecho.